Hechos trágicos que han marcado la historia del vallenato en los últimos años, especialmente en las figuras jóvenes. Está un poco, ha sufrido, como comentó ahorita, 5 paros respiratorios, de los cuales ya ha salido. Esperemos pues salir pronto de esto. Hoy hablaré de Martín Elías Díaz, el hijo de Diomedes Díaz, quien falleció el 14 de abril del año 2017 en carreteras del Sucre, víctima de un aparatoso accidente cuando venía de una presentación en Coveñas. Esta es la historia, pero también le cuento 10 secretos que llevaron a Martín Elías al éxito en la música. Esto es Hablando con C. En Hablando con C, en Hablando con C, en Hablando con C, en Hablando con C. Vaya. En el año de 1996, Martín Elías, hijo de Diomedes Díaz en el matrimonio con Patricia Costa, subió por primera vez a una tarima y fue su papá, el cacique de la Junta, el cantante más grande que ha tenido la música vallenata, quien lo llevó ante el público. En el marco de una presentación en Valledupar con los hermanos Zuleta, Diomedes Díaz subió a Martín Elías con su hermano Rafael Santos para que cantaran en compañía del hijo de Jorge Oñate, Jorge Luis Oñate el Huracán. Ese día, Martín Elías cantó un verso. Así lo recuerda el mismo Martín. Y así lo recordamos aquí, en Hablando con C, para todos los televidentes, para todos los suscriptores que nos ven, cómo cantó Martín Elías su primera ocasión en vivo frente al público, y que no era nada fácil. Dice Rafael Santos, y allá lo espero yo, pa' que verse y cante con Rafael Santos. Martín Elías, Martín Elías. Allí kikiriki, hijo de gallina loca, si no me aguantáis a mí, mejor callate la boca. El segundo hecho como secreto de esos grandes pasos que llevaron a Martín Elías al éxito se da en el año 2006, es decir, 10 años después de que su papá lo subió a una tarima, Martín Elías tomó la decisión de ser artista o cantante solista. La primera agrupación que él pisó fue la familia de Diomedes, de su tío Elber Díaz. Pero ya en el 2006 tomó la decisión, al lado de su amigo o manager Harold Becerra, País, de hacer agrupación y de buscar acordeoneros para grabar la primera producción. Eso ameritaba inversión, ameritaba dinero en efectivo, y fue la señora María Emma Gómez, la madre de Harold Becerra, quien le prestó $1 millón para dárselo a Rolando Ochoa, quien fue escogido como el productor del disco y quien finalmente hizo una nueva historia. Así se llamó el primer compacto del gran Martín Elías en la música vallenata. Aquí en Valledupar se lanzó, se presentó y al final, como dijo Pichón Rico, terminaron en la carrera 9ª sin un peso, casi que empeñados, celebrando la celebración de esta nueva historia que nació con el terremoto, con el gran Martín Elías. Y yo voy a cantar esta canción que es el clave solano y quiero que todo el mundo brinque y a locura conmigo, por favor, Valledupar, que dice así, se llama Melate. A ver. Ponga Rolando Ochoa, a Valledupar, a saltar, las manos arriba, todo el Fueron alrededor de 7 acordeoneros los que pasaron en este tercer secreto que les cuento aquí, de la vida de Martín Elías. 7 acordeoneros más o menos que pasaron por la vida del joven cantante antes de integrar su primera agrupación con Rolando Ochoa. Entre ellos se encuentran Román López, quien hizo pareja musical con Silvestre Dangond. También está Nelson Álvarez, Oscar de la Cruz, Carlos Mario Vergara, quien se presentó con Martín Elías en el Parque de la Leyenda Vallenata. Oigan, en el Parque de la Leyenda Vallenata Martín Elías tuvo una presentación cuando era muy joven. También estuvo Rocky Trujillo, Rocky acordeonero de la familia de Diomedes, y estuvo también Fernando Rangel.
Finalmente, ninguno de estos acordeoneros grabó el primer CD de Martín Elías y el invitado o el que se quedó en ese puesto fue Rolando Ochoa, quien fue productor, el acordeonero, compositor y el que se la jugó por el hijo de Diomedes Díaz. El cuarto secreto para el gran Martín Elías, en el marco de su éxito insuperable en la corta carrera que tuvo en el vallenato, podríamos decir que fue un golpe de suerte. Rolando Ochoa, como les dije, había grabado la primera producción con Martín Elías, pero Rolando no quería grabar con Martín Elías, o no lo tenía en el radar. El cantante iba a ser Rafa Pérez. Óiganlo bien, Rafa Pérez, el ex vocalista de Cabras, escorista de algunas agrupaciones, digamos líderes del vallenato, iba a ser el cantante de Rolando Ochoa. Sin embargo, algo en el destino le dijo a Rolando que Martín era el as bajo la manga. Pero yo prefiero que me lo cuenten los protagonistas, aquí, en Hablando con C. Yo tenía pensado empezar un proyecto con Rafa Pérez. Ya lo teníamos hablado, ya eso era un hecho. ¿Por qué no se unió usted con Rolando Ochoa si estaban tan cerca, usted de un proyecto muy joven como Vallenato Joven y todavía no estaba consagrado Cabras? Ya todo estaba listo para la unión con Rolando, pero en ese momento pues Rolando le pusieron en la balanza las dos opciones, si se escogía a Rafa Pérez o escogía a Martín Elías. Y él siempre fue claro conmigo y me dijo, Manny, yo tengo estas dos opciones, yo tengo una persona que me quiere apoyar y yo voy a hacer una producción. Hicimos de hecho un sencillo, grabamos un sencillo pues para mostrárselo a la persona que nos iba a apoyar en ese momento. Pero no sé, de pronto ya en reuniones ya con las personas con las que iban a apoyar el proyecto, pues decidieron. Igual Rolando fue muy respetuoso conmigo y me lo dijo, no, Manny, quiero que sepas que me gusta mucho, creo en ti, cuenta conmigo, vas a contar conmigo musicalmente y como amigo siempre, pero en este momento pues se me da la oportunidad por este lado y la gente decidió que era que era con Martín Elías. Cuando Martín Elías comenzaba a consolidar su carrera, y este es el quinto secreto para llegar a la fama de Martín Elías, quien comenzó a consolidar su carrera a partir de el CD El Terremoto. Sin embargo, ya venía con Cosa de Locos, haciendo cosas muy buenas, especialmente en el departamento de La Guajira, y luego lo hizo aquí en Valledupar. Pero para el 2011, en el marco del lanzamiento del Terremoto musical que se hizo en la Plaza Alfonso López, Peter Manjarrés, óiganlo bien, Peter Manjarrés, el ganador del Grammy Latino, además una figura connotada y reconocida en la música vallenata, le sirvió de telonero a Martín Elías. En esa ocasión presentaron, el compacto en simultánea. Peter Manjarrés lanzó con el acordeón de Sergio Luis Rodríguez Tu Número 1 y Rolando Ochoa con Martín Elías lanzaron El Terremoto. Martín programó su lanzamiento en la Plaza Alfonso López el 15 de abril del año 2011. Y Javier Fernández, locutor de Olímpica Estéreo, pidió a Peter Manjarrés que le cantara siquiera 3 canciones a Martín Elías. No cantó 3, cantó alrededor de 8 o 10 canciones como telonero de Martín Elías, con el fin de llenar la Plaza Alfonso López. Es decir, que Peter Manjarrés le dio un espacio bendito al gran Martín Elías. Te olvidabas de mí, a otra persona con simples detalles alegraba mi corazón. Mi gente, y no es tanto dar el paso, sino dejar la huella.
El sexto y no menos, digamos, curioso secreto para llegar a la fama es que Martín Elías fue rey del Festival Vallenato, así como lo oye, rey del Festival Vallenato. Lo hizo al lado del rey Fernando Rangel, quien en una ocasión lo buscó para que fuera cantante en la categoría juvenil, que él estaba participando en el Festival de la Leyenda Vallenata aquí en Valledupar. Y comenzaron, digamos, a ensayar, comenzaron las eliminatorias y al final Martín Elías, acompañando a Fernando Rangel Molina, el Rey Vallenato 2012 de aquí en Valledupar en la categoría profesional, para esta ocasión se hizo rey juvenil con el canto del gran Martín Elías. El rencor me tiene morfidia, pero yo voy a los motivos. Yo no te he hecho nada en mi vida para que te enfadas conmigo. Yo no te he hecho nada en mi vida para que te enfadas conmigo. Otro secreto de esos que hicieron a Martín Elías inolvidable entre sus amigos era que era como su papá, muy dadivoso. Martín Elías era bastante regaladorcito, hacía muy buenos detalles, especialmente cuando ingería licor y llegaba a la casa de algún amigo. Ahí hacía la verdadera alusión de que dame cuando no tengo, que cuando yo tenga te recompensaré. Y eso fue Martín Elías para sus amigos, un hombre dadivoso, un hombre que no fue apegado a muchas cosas, especialmente en lo material. Inclusive a Manuel Julián Martínez un día le regaló una cadena, simplemente que después mandó a buscarla porque era muy cara. Sin embargo, Martín Elías, un hombre dadivoso, es uno de esos secretos que llevaron al joven cantante a ser una estrella y una gran figura inolvidable para nosotros en el folclore vallenato. Él era muy humanitario, ese pelado, era muy humanitario, le gustaba mucho ayudar a personas, que uno hacía muchas obras hermosas. Otra de las cosas, otro de los secretos para ustedes aquí en exclusiva en Hablando con C, del gran Martín Elías para resaltar la lealtad con sus amigos. Dice Martín Elías, o decía Martín Elías, que Jesús Manuel Mesa, conocido mejor como el Negro Guacharaca, era la persona que cuando no tenía que comer, le daba un plato de arroz con espagueti. Martín Elías, en agradecimiento al Negro Guacharaca, jamás y nunca lo desvinculó de la agrupación. Incluso ya no tocaba el Negro Guacharaca y le pagaban la nómina y viajaba con la agrupación. Esta anécdota me la cuenta o me la contó Juancho de la Espriella, quien intentó sacar al Negro Guacharaca y por poco termina saliendo. Es él, Juancho. Uno más para ustedes aquí en Hablando con C con respecto al aniversario del gran Martín Elías. Tiene que ver con una confesión que me hizo Eri Escobar de cómo era ese grupo de Martín Elías cerrado. Eri Escobar, cantante pero también corista, integró la agrupación de Martín Elías, digamos, en la parte final de su carrera con Rolando Ochoa. Hicieron buena dupla, hicieron una maravillosa, digamos, o un maravilloso intercambio de voces, pero a Eri Escobar le costó no solo la adaptación, porque era difícil hacerle coros a los días. Y aquí está, que me lo cuente el canario Eri Escobar, qué fue lo que le pasó en la agrupación de Martín Elías. Entonces grabé la producción y llegó Martín, estaba contento. Ya yo con Martín ya había grabado en homenaje a los grandes, pero no me alcancé a hacer una sola canción, que fue Noticia. Y entonces quedó como picado, porque yo no pude, porque tuve que viajar con Silvestre. Se dio la oportunidad y hablamos y llegamos a un acuerdo. Y la verdad que fue una experiencia maravillosa también al lado del gran Martín Elías. Y cuando Martín decía, no, pero es que Eri canta mejor que yo, y Eri canta más que yo, ¿cómo hago yo? Pues eso es cierto. La verdad es que hay veces que nosotros estábamos haciendo la tarima, bailando y recochando, y yo veía para allá y estaba Martín así, viéndome. Y dije, ¿qué pasa, pollo? Y me dijo él, ¿usted qué pensará de este poco de loco, güey? Es lo que me decía. Yo dije, no diga esa vaina. Y eso fue la risa. Un hombre noble, ¿no? Un joven muy, muy querido. Martín es una persona excepcional. Digamos que hubo buena química también, ¿no? Sí, total.
Aunque usted nunca había manejado ese estilo. Sí, sabes que los días son culebreros para el canto, pero cuando uno quiere puede. Y llegamos a un buen acople y fueron casi 3 años de cosas buenas que pasaron dentro de la agrupación de Martín Elías con Rolando. ¿Y qué fue lo más difícil, Eri? No hablemos de lo sencillo porque usted es un hombre que se acomoda, pero ¿qué fue lo más difícil ahí en la agrupación? La llegada, cuando uno siempre llega a una agrupación nueva, no todos te reciben chévere. No, que esa guerrilla es fuerte. Siempre hay ahí, exacto. Pero ya después se limaron las perezas y ya después todos nos hicimos llave y ya poner lo que a uno le tocaba y tratar de cogerle las caídas a Martín, que eran más vallenatas que las de Silvestre, tenían más culebreo, cantaba alto, altísimo. Pero llegamos y nos acoplamos y ya el hombre después estaba contento. Y para cerrar este podcast alusivo a la carrera del gran Martín Elías, quien falleció en el 2017 en la ciudad de Sincelejo posterior a un accidente que tuvo por ahí en Aguas Claras, en Aguas Negras, en el departamento de Sucre. Martín Elías, en compañía de Rolando Ochoa, financiaron la construcción de una iglesia cristiana construida aquí en Valledupar, en el barrio La Popa. Y yo tengo la historia. Ese día estuvo en la inauguración Elder Dayan y estuvo Rolando Ochoa. El pastor Miguel Pérez es quien la lidera y sabemos que Martín Elías lo hacía de corazón. Lo hacía porque le nacía y él dejó este gran legado. Construyó la iglesia en Valledupar para que todas las personas escuchen la palabra del Señor y nosotros aquí, en Hablando con C, le entregamos un reconocimiento especial. Dios prometió y Dios cumplió. Voy a pedirle a los hermanos, Marlon, Eder, Pepito y toda la agrupación, quien fuera, pues también de Martín, que también sé que estuviera muy feliz de ver el templo construido, porque él inicialmente fue el que puso el primer bloque de aquí. Bueno, pero lastimosamente hoy no está con nosotros, pero igualmente sé que el Señor, si lo permite, allá sé que le estará dando la bonita noticia de que aquí se formó algo bien hermoso. Gracias a todos, a los que pusieron un granito de arena y los que no, lo sé que lo hicieron de corazón también, porque no solo con dinero se arma esto, sino con mucho corazón. Hay gente que no tuvo, a su manera no tuvo pronto para dar, pero sí puso mucho amor, dedicó su tiempo y el tiempo no tiene precio. Y bueno, gracias a todos por seguirme, gracias a todos por suscribirse. Recuerden darle a la campanita y al botón de la suscripción, porque esto es Hablando con C, el programa donde está lo que tú quieres escuchar, pero también donde lo que está, lo que quieres ver. Quiero agradecer a todas esas personas que se han suscrito en los últimos días. Estamos en el marco del Festival de la Leyenda Vallenata y no podía dejar de pasar en alto esta gran conmemoración. No es celebrar la muerte de Martín Elías, sino resaltar esos pequeños detalles que hicieron a un joven, a un hombre, a un padre muy, muy importante para la música vallenata, que dejó un vacío irreemplazable, que deja un vacío que difícilmente se puede llenar, no solamente musical, sino también de manera personal. Era un gran hombre de corazón noble, pero lo que más tenía o lo que más caracterizaba a Martín era su inocencia. Murió siendo un niño con pensamiento de grande. Hasta pronto, Martín. Un abrazo. Recuerden suscribirse y esto es Hablando con C. Yo soy Carlos Mario Jiménez y nos vemos en una próxima ocasión.